EDETEAM es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.team y no te detengas. ¿Sabías que Linux es el sistema operativo más utilizado en el mundo? O mejor dicho, los sistemas operativos basados en Linux. Pero mucha gente no me cree cuando les digo esto y me cuestionan y me dicen: yo no veo gente utilizando Linux, veo gente utilizando Windows o por último Mac, pero Linux no. Incluso esto ocurre en el mundo de la tecnología. Son pocos los que utilizan Linux como sistema operativo principal. Entonces, ¿cómo que es el sistema operativo más utilizado? Porque se utiliza principalmente en servidores y supercomputadoras, pero nunca logró encajar en el escritorio, es decir, en las computadoras portátiles, en las computadoras que utilizamos para trabajar. Pero hubo una distribución que se propuso conquistar el escritorio y que estuvo a punto de lograrlo, que creó un hype gigantesco y que mucha gente, incluso los que no sabían que era Linux, empiecen a hablar de Linux, que hizo que empresas como Dell, HP y otras vendan computadoras con Linux preinstalado y nos hizo soñar con que era realidad el año de Linux, es decir, el año en que Linux entre con fuerza al escritorio. Esa distribución se llama Ubuntu y esta es su historia. Pero antes de continuar, si estás viendo este video es porque te gusta la tecnología, así que quiero invitarte a ede.team para que domines la tecnología con cientos de cursos desde nivel básico hasta nivel avanzado. En EDETeam puedes dominar todas las áreas del mundo del desarrollo de software, además de otras áreas afines. Y esta semana han llegado los siguientes cursos a tu suscripción premium. En primer lugar, el curso de programación reactiva con RxJS para que aprendas a manejar flujos de datos asíncronos. Y en segundo lugar, el curso de Zapier para que aprendas a conectar aplicaciones y automatices las tareas sin que tú tengas que estar vigilándolas. Si eres estudiante premium, estos cursos ya están disponibles en tu cuenta y si aún no lo eres, puedes ver las primeras clases de estos y todos los cursos completamente gratis. Ve corriendo a ede.team para que domines la tecnología y no te detengas. Volviendo al tema de Ubuntu, ya hemos hablado en otros videos de EDETeam la importancia del proyecto Linux. Tú sabes que Linux es un kernel que se crea en el año 91, luego va creciendo mucho, se crean muchas distribuciones, sigue la filosofía del software libre, del open source, entonces es muy fácil que una organización cree sus propios proyectos derivados. Hasta ahí muy chévere, la gente entra, colabora, el proyecto crece muchísimo. Esa es su bendición, pero a la vez es su maldición. ¿Por qué? Porque hay muchísimos proyectos. Entonces ponerse de acuerdo es realmente complicado. Es bonito que haya muchos proyectos, que cada quien diga: a mí no me gustan estas distros, yo voy a hacer la mía a mi propio gusto. Muy bien, está perfecto, pero eso impide que Linux se meta realmente al escritorio y solamente quede como distribuciones para ciertos nichos demasiado específicos. Así que en el año 2004, Mark Zuckerberg, que había vendido su empresa de certificación digital a VeriSign y se había llevado $575 millones, acababa de regresar de sus vacaciones. Y sus vacaciones, como puedes ver en la foto, fueron en el espacio. Se pagó un viaje a la Estación Espacial Internacional con ese dinero, pero también fundó una empresa llamada Canonical. Esta empresa fue la que creó Ubuntu. Él había leído muchas quejas en los foros de Debian sobre la burocracia en el avance de los proyectos, lo difícil que era obtener autorización o hacer modificaciones, y había bastante gente descontenta que quería hacer un nuevo proyecto. Así que Mark Zuckerberg decidió auspiciar este proyecto. La empresa Canonical se funda exclusivamente para el proyecto Ubuntu, para esta distribución, y se junta con todo este grupo de programadores descontentos del proyecto Debian, que en ese momento era la distribución Linux referente en el mercado y hasta hoy es una de las más importantes. Mark Zuckerberg es un empresario sudafricano y de Sudáfrica viene la palabra Ubuntu, que significa humanidad para todos, o lo que yo soy es por lo que tú eres. Básicamente como que todo el mundo está conectado, y de ahí viene su logo también. El proyecto Ubuntu se lanza con el siguiente eslogan: Linux for Human Beings, lo que significa Linux para seres humanos. ¿Cómo que para seres humanos? ¿Que los demás son aliens, son extraterrestres o qué? Obviamente que no. El concepto que se buscaba con esta frase es como Linux para todos. Hasta este momento Linux ha sido solamente para los frikis de la tecnología, para gente con altos conocimientos de la informática, que solamente ellos pueden utilizar una distribución Linux. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? De hecho, comenzaron con una misión medio en chiste, medio en serio, y era resolver el bug número 1, y era que Microsoft tenía la cuota mayoritaria en el escritorio. Así que ese era el objetivo del proyecto Ubuntu: llevar Linux a todas las personas, a las personas que vienen de otras áreas y que necesitan una computadora para realizar sus tareas sin meterse a las tripas de la tecnología. Y como te decía, el nombre viene de una palabra sudafricana y que también está representada en su logo. Si no sabías qué significa su logo, son 3 personas abrazadas pero mirándose desde arriba. Imagínate la cámara arriba, esas son sus cabezas,
cabezas y los círculos son sus brazos. Y eso es lo que representa la filosofía de Ubuntu. Ahora bien, Ubuntu viene con una diferencia crucial frente a otras distribuciones. Por un lado fue bueno, por otro lado fue bastante malo, pero esta fue su principal característica de lanzamiento y era el sistema de versiones. Ellos prometían nuevas versiones cada 6 meses. Entonces los fanáticos de Ubuntu, como yo en aquellos años, esperábamos el lanzamiento de la nueva versión cada 6 meses. Y cada 6 meses se nos rompían muchas cosas que funcionaban en la versión anterior dejaban de funcionar en la nueva versión, pero bueno, nosotros queríamos la novedad de la nueva versión. Y eso es algo que generó bastante crítica, ¿no? O sea, ¿por qué hacer ciclos de lanzamiento tan rápidos en lugar de demorarse un poquito más y hacer algo más estable, como el proyecto Debian? Pero Debian se iba muy al extremo, ¿no? En los tiempos de lanzamiento. Entonces, eso era lo primero, y el soporte para estas versiones era de 9 meses, pero también tenían una versión Long Time Support o LTS que se lanzaba cada 2 años, y esta versión LTS tenía soporte por 5 años. Así que, si bien es cierto que había críticas por los lanzamientos cada 6 meses, también es cierto que habían versiones LTS, y si no te gustaba estar actualizando cada 6 meses, te ibas a la versión LTS y se acabó el pleito, ¿no? Más bien eso le afectaba a la gente que estaba como loca ahí buscando las novedades. Pero quienes querían estabilidad, ahí tenían la opción. Además, debes recordar, si es que usaste Ubuntu en aquellas épocas, que cada versión venía con un nombre de un animalito en orden alfabético, y era bastante divertido hacer esa secuencia alfabética, hasta que se acabó el alfabeto y ya pasaron a números. Pero aparte de los lanzamientos cada 6 meses, los animalitos de cada versión y el tamborcito que sonaba cuando arrancabas Ubuntu, algo así era, que me gustaba muchísimo, ¿no? También había otra estrategia que les ayudó a crecer muchísimo y a convertirse en la distribución más usada en el mundo, que fue el envío de CDs. Tenían un servicio llamado Ubuntu Ship It, en el que tú entrabas, ponías tu dirección, escogías las versiones del sistema operativo que querías recibir en la puerta de tu casa y ya está. Te llegaban a tu casa. Yo hice la prueba en un par de ocasiones, completamente incrédulo, ¿no? Dije, estoy en Lima, en San Juan del Lurigancho, ahí donde ni Dios llega, que va a llegar Ubuntu. Pero dije, pues no pierdo nada entrando. Esto era gratis, ¿ah? Entonces entré a la página, dejé mi dirección y llegó. Y era ¡wow! El primer envío en mi vida que he recibido ha sido un CD de Ubuntu, nada que una caja de Amazon ni nada de eso. El primer envío recibido en mi casa fue un CD de Ubuntu, que ya lo perdí, fui muy tonto para no guardarlo, pero recuerdo todavía eso. Entonces, esto era gratis, y era ¿por qué? Uno, por difundir el proyecto Ubuntu, pero costaba mucho dinero, y ese dinero salía del patrimonio personal de Mark Zuckerberg. Pero ten en cuenta que para aquellos años, estamos hablando de que Ubuntu sale en 2004, en aquellos años el internet era tan lento que descargarte un sistema operativo completo por internet era realmente más lento que esperar el envío por correo del CD. ¿Puedes creerlo? Eventualmente el proyecto Ubuntu Ship It murió porque internet se hizo más veloz y ya no necesitábamos los envíos, aunque algunas personas seguían pidiéndolo por pura nostalgia, pero representaba un gasto fuerte. Pero imagínate el marketing que hizo este envío de CDs a la puerta de tu casa, y la gente feliz, y la gente se volvía evangelizadora. Yo me convertí en evangelizador y quería que todo el mundo utilice Ubuntu, aunque ser evangelizador a veces no es tan bonito, porque jodes a la gente. Es como, déjame usar lo que estoy usando y deja de joder. En algún momento fui bastante insistente y no me siento orgulloso de eso. No hay que ser fanático tampoco. En fin, el punto es que esto hizo que Ubuntu crezca mucho, y como te decía en un inicio, las marcas empezaron a vender computadoras con Ubuntu preinstalado. Para la gente que venía de los años 90 utilizando Linux, esto era alucinante, era como wow, está ocurriendo. Era sorprendente, de verdad. Se están vendiendo computadoras preinstaladas con Ubuntu. La primera empresa fue Dell, luego entró HP y luego se sumaron varias más. Y poco a poco empezábamos a ver en las tiendas computadoras con Linux. Entonces realmente parecía que el sueño estaba volviéndose realidad. Linux, por intermedio de Ubuntu, estaba llegando a todos los seres humanos. Pero como no todo es bonito en la vida, Ubuntu también se llenó de haters. Haters en cantidad brutal. Que si tú usabas Ubuntu es porque eres un noob, no sabes de tecnología. Los verdaderos pros utilizan Debian, Arch, Gentoo, etc. Ubuntu es para los noobs, demostrando nuevamente lo tóxica que es la comunidad de tecnología. Es de las comunidades más tóxicas que hay. Y si no me crees, pregúntale a Guido van Rossum, del cual hablaremos en otro video. Entonces la gente pro, la gente con experiencia en la tecnología, se sentían incómodos de que gente de a pie, que nunca había tocado una terminal, que nunca se había metido a las tripas de un sistema, ya esté presumiendo usar Linux. Y yo digo, ¿por qué eso es malo?
¿Por qué te duele? ¿Por qué te incomoda? ¿Por qué te da inseguridad? Era bastante incómodo experimentar esa cantidad de hate que recibió Ubuntu en aquellos años. Era muchísimo. Además está el tema de la fragmentación, ¿no? ¿A qué quiero llegar? A que Ubuntu lo que buscaba era ser el sistema operativo principal, el que lleve Linux a todos los seres humanos, como estaba en su eslogan. Eso disgustaba mucho a los otros proyectos, muchísimo, porque decían, ¿por qué Ubuntu no apoya al kernel? Porque en esos tiempos Ubuntu estaba más enfocado en crear su propio producto, su propia distribución, personalizarla para los usuarios en sus campañas de marketing, que en aportar con código al kernel de Linux. Puede ser una crítica válida, oye, te estás beneficiando del código, aporta. Sin embargo, si nos vamos a la filosofía del software libre, pues ellos pueden decidir aportar o pueden decidir no aportar. Es su completa decisión. Total, no eres libre de hacer lo que quieras con el software, de venderlo, de redistribuirlo, de modificarlo. ¿Dónde quedó su discursito del software libre? Cuando les conviene no lo sacan. Empezaron a atacar durísimo a Ubuntu porque quería ganar dinero por sus campañas de marketing. Empezaron a atacar a Ubuntu por ser un sistema comercial, como si eso tuviera algo de malo. Que Canonical quería dinero. Pues claro, los 10 millones que invirtió de su bolsillo Mark Zuckerberg van a regresar rezando, ¿no? Tienen que regresar de alguna manera. Una compañía tiene que ser rentable para poder crecer y mantenerse, ¿no? Que se quiere parecer a macOS. ¿Y eso qué tiene de malo? O sea, esa toxicidad de las comunidades de tecnología en las que todo es blanco o negro es horrible. Y eso se experimentó en aquellas épocas. Ahora bien, hicieron algunas cosas mal, no es que sean los santos tampoco. Por ejemplo, abandonaron el proyecto Genome para irse a Unity. Unity fue su propio sistema de escritorio desarrollado por ellos porque querían integrar, hacer convergencia entre teléfonos, tablets y computadoras. Mark Zuckerberg estaba convencido de que eventualmente el iPhone y las MacBook iban a converger en un único sistema operativo. Aún no ha ocurrido, pero vemos que sí estamos en camino, ¿no? Ya tienen el mismo procesador, por ejemplo, por lo cual pueden correr las mismas aplicaciones, así que demoró más de lo que Mark Zuckerberg pensaba, pero sí se está viendo ese futuro. Entonces, en Canonical querían hacer esta convergencia y para hacer esta convergencia no podían seguir utilizando el proyecto Genome, que era el sistema de escritorio que utilizaba Ubuntu, así que crean Unity para que Unity se use tanto en escritorio como en móviles, pero la gente le dio con palo, los insultaron, les dijeron, ¿por qué no apoyan el proyecto Genome? En vez de hacer su propio proyecto, ustedes nunca apoyan. Y nuevamente es, ¿y dónde quedó la filosofía del software libre y de la libertad de elegir, ¿no? A ellos no les importaba la libertad, ¿no? Les dolía que un proyecto tome sus propias decisiones y tome su propio camino. Eso es lo que más les jodió. Personalmente, cuando vi Ubuntu con Unity, me dolió, lo sentí horrible, los iconos a un lado que hacen ahí, todo funcionaba diferente, me fastidió bastante, honestamente, pero porque duele acostumbrarse a algo diferente. No me iba al lado filosófico de apoya el proyecto Mir u otras cosas, pero muchas personas sí se fueron por ese lado. Otra cosa que hicieron, y eso sí estuvo bastante feíto, es que mandaban datos de tus búsquedas de Amazon a Amazon. Entonces sí, estaban vendiendo tus datos. Eso sí fue muy feo, fue una cagadota. Se entiende que la empresa necesita ganar dinero para subsistir, ha estado quemando dinero por varios años y tiene que levantarse y tiene que ser rentable, pero ahí sí honestamente la cagaron y bien feo, y ahí sí se ganaron, digamos, unas críticas bastante merecidas. Tú podías desactivar la función, eso sí, en honor a la verdad la podías desactivar y listo, ningún dato se enviaba, pero por default venía activada. Bastante feo eso. Pero con todo y las críticas y el hate y el odio, Ubuntu seguía creciendo y para el año 2013, casi 10 años después de ser lanzado el proyecto, se anuncia el proyecto Ubuntu Touch. Este sería el sistema operativo para móviles basado también en Unity, que era el mismo sistema de escritorio de las computadoras, con lo cual había convergencia total. Tiempo después Microsoft intentó también la convergencia, ¿se acuerdan? Con Windows 8 y otros proyectos, ¿no? Y años después Apple. Así que digamos que Ubuntu estaba adelantado a su tiempo, pero lamentablemente quedó en un concepto porque solamente 4 años después se murió, ya que Ubuntu también quería lanzar su teléfono, es decir, no solamente dedicarse al software, sino también al hardware. Su teléfono se llamaba Ubuntu Edge y lo que hicieron fue lanzar una campaña de crowdfunding en Indiegogo y buscaban $32 millones, la cantidad más grande jamás solicitada en esta plataforma, pero no alcanzaron, llegaron a 12.8 millones, que aún así es la cantidad más grande recaudada
nada de dinero en esta plataforma, pero no les alcanzó para el proyecto, así que también fue descontinuado. Así que el proyecto de Ubuntu en los teléfonos, el proyecto de la convergencia que sonaba tan bonito, pues no se pudo realizar, y lamentablemente ese sueño de ver Linux fuerte en el escritorio, es decir, ir a una tienda y encontrar computadoras de Apple, computadoras con Windows y computadoras con Linux, se desinfló. Supongo que a la fecha se siguen vendiendo computadoras con Linux. Lo que la mayoría de aficionados a Linux hace es comprarse una computadora con Windows, desinstalarle el Windows y meterle Linux. O por último, hacer un dual boot. El asunto es que en estos años es que el proyecto empieza a perder bastante fuerza. Ubuntu sigue fuerte, pero ya ese sueño, ese marketing, ese hype que todos escuchábamos de Ubuntu todo el tiempo, poco a poco empieza a bajar. Ubuntu es muy fuerte en servidores. La división de Ubuntu Server para Cloud Computing es enorme y es la que más dinero le reporta a la gente de Canonical. Pero en el escritorio nos quedó un dolor en el corazón de que no se cumple el sueño. El mismo Mark Zuckerberg tuvo que admitir que nunca llegaría el año de Linux. Y no solo eso, sino que en una entrevista habló de la toxicidad de las comunidades de tecnología y cómo no le dejaron avanzar con el proyecto. Sin embargo, los tiempos cambian y con el nuevo CEO de Microsoft, Satya Nadella, empezó un romance entre Linux y Windows. Un romance que hace 10 años atrás nadie lo hubiera creído. El anterior CEO de Microsoft, Steve Ballmer, había dicho que Linux es un cáncer. Literal, un cáncer. Años después, Microsoft ama Linux. ¿Por qué? Porque Linux es altamente personalizable. Entonces, la nube de Microsoft, Azure, corre con Linux. No al 100%, pero muchos de sus servicios corren sobre Linux, lo cual no tiene nada de malo, está completamente bien. Y si tú sigues creyendo que Microsoft es el enemigo de Linux, es que te has quedado en los años 90. Y además de eso, Microsoft lanzó el subsistema de Linux para Windows, el WSL. El WSL es Windows Subsystem for Linux, es decir, tienes Linux dentro de Windows. La primera versión salió en el 2017 y no fue tan buena, honestamente fallaba, no tenías un sistema de carpetas coherente y lo que buscaba Microsoft era acercarse a los desarrolladores, y la mayoría de programadores, sobre todo los que no están casados con tecnologías Microsoft como .NET, prefieren Linux sobre Windows. Así que ellos querían cambiar esto y permitirles un subsistema, es decir, corriendo por debajo Linux. La distribución era Ubuntu con todas sus ventajas. Sin embargo, no funcionaba del todo bien porque no tenían el kernel completo corriendo dentro de Linux, así que en la versión 2 de WSL que sale en 2019 ya se incluye el kernel completo de Linux dentro de Windows. Así que simplemente tú vas, instalas el subsistema de Linux, vas a la Microsoft Store como estás viendo acá. En la Microsoft Store puedes buscar Arch, puedes buscar SUSE, puedes buscar Ubuntu y te instalas el sistema operativo que tú quieras y corre completamente bien dentro de Windows. Ahora, corre por terminal, como un Ubuntu Server, por ejemplo, ¿no? No es que tengas interfaz gráfica y que veas el escritorio de Ubuntu. Sin embargo, puedes instalar aplicaciones de escritorio de Ubuntu y correrlas con su interfaz gráfica de Ubuntu dentro de Linux. Así que todas las computadoras con Windows actualmente tienen Linux por debajo, específicamente Ubuntu, por lo que volvemos al inicio. Linux es el sistema operativo más utilizado en el mundo. Aunque sea invisible a tus ojos, está corriendo por debajo. Estás viendo este video gracias a que Linux está corriendo en la nube. Si estás utilizando Windows, tiene el kernel de Linux por debajo. Si estás utilizando Android, tiene el kernel de Linux también por debajo. Y para cerrar, recuerda que puedes aprender Linux en EDTeam, el manejo de la terminal, el manejo del sistema, la administración de servidores Linux, la administración de Cloud Computing utilizando Linux, el manejo de contenedores con Docker y Kubernetes, la seguridad en los entornos Linux y muchos temas más. Linux es sin duda uno de los más grandes proyectos en la historia de la tecnología, pero gracias a Ubuntu, muchas personas que jamás se hubieran enterado que existe, se enteraron e incluso lo probaron. ¿Fuiste tú uno de ellos? ¿Usas Ubuntu actualmente? ¿Usaste Ubuntu? ¿Conociste a alguien que lo usó? Cuéntame en los comentarios y sigamos conversando. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho. No te olvides de visitarnos en ed.team para conocer nuestros cursos y convertirte en un gran profesional del mundo de la tecnología. Nos vemos en un próximo video. Chao. EDTeam es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.